Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar lo que serían las operaciones de matrices, continuando con el operador punto. Bien, aquí ya escribí las matrices que voy a ocupar para esta sesión, la llamé la sesión 5. Si le doy correr, aquí aparecen entonces mis matrices. Tenemos 4, 3 de ellas son de 3 por 3 y la cuarta es de 4 por 4. Bien, si recordamos el operador punto, voy a llamar a esto una nueva matriz que va a ser la matriz M1, punto y el signo de multiplicación por la matriz M2. Entonces recordemos que la matriz M1, si abro aquí la variable, se va a multiplicar cada elemento por su respectivo elemento de la otra matriz. Por ejemplo, menos 6 se va a multiplicar por 23 y 4 se va a multiplicar por 19 y así sucesivamente con todos los demás. Y nos va a generar una nueva matriz. Si le doy correr, ahí está M5. Entonces, como vemos, M5 fue la multiplicación. El primer elemento, menos 138, es porque es menos 6 por 23. Y 4 por 19 nos da 76 y así respectivamente. 0 por 11 nos va a dar 0. Eso es lo que nos va a representar el operador punto. De la misma forma se puede hacer, voy a escribir una nueva matriz, M6, con la división. Yo puedo poner M1, operador punto, división con M2. La idea es la misma. M1, el primer elemento se va a dividir con el primer elemento de M2, que es 23, y así con cada uno. 4 se va a dividir con 19 y nos va a dar una nueva matriz que la llamé M6. Si le doy correr, aquí está. Entonces tenemos los respectivos valores de las divisiones de cada elemento de cada una de las matrices. Nada más tenemos que recordar que tienen que ser del mismo tamaño las matrices para que pueda aplicar esta operación. Aquí tenemos el formato short. Recordemos que yo puedo cambiar el formato. Listo, lo cambié a un formato racional. Si volvemos a hacer la operación, ahora ya me aparecen en fracciones, en quebrados los resultados. Eso fue porque cambiamos el formato a racional. Si queremos regresar, recuerden que se puede ocupar la instrucción formato, y ahora decirle short, que sería la instrucción de regresar a un formato decimal de 4 dígitos. Bien, ahorita me voy a quedar así. Entonces, para que veamos que es precisamente la división de M1, que fue menos 6 entre 23, nos daría menos 6 23avos. Y así respectivamente con todos los elementos de la matriz. Entonces el operador punto pues me permite precisamente hacer este tipo de operaciones, que no son las operaciones convencionales entre matrices, pero en el programa se pueden ejecutar. Por si alguna vez se necesita hacer en algún código o en algún ejercicio, sepan que pueden realizar este tipo de operaciones. Bien, veamos por ejemplo voy a llamar una matriz 7 y también puedo sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada de, ahora que sea de M3. Nuestra matriz 3, le voy a sacar la raíz cuadrada y vamos a ver qué pasa. Si le damos correr, nos devuelve, bueno, como está en el formato racional, nos devuelve precisamente que la matriz 3, cada uno de sus elementos se obtuvo la raíz cuadrada. En este caso, si vemos raíz de 2, nos está poniendo en este formato. Voy a cambiarlo, format short, para que se vea, y le vuelvo a dar correr. No, aquí en mi editor, y ahí lo tenemos. Nada más para que se viera el raíz de 2, pues sabemos que es 1.4142, para que no esté en un formato racional. Raíz de 7 sería 2.6458, raíz de 9 tenemos que es 3, raíz de 8, 2.82, raíz de 7, 2.64, raíz de 4 nos daría 2. Y estos elementos pues nos dio 0. Entonces la operación raíz cuadrada también se le puede aplicar a una matriz y nos va a devolver la raíz cuadrada de todos sus elementos.
¿Qué pasa si quiero elevar la matriz o todos los elementos de una matriz a una potencia? ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Voy a llamar a una matriz 8 aquí y voy a decirle que quiero la matriz M2 y volvemos a ocupar el operador punto. Punto al cuadrado. Es decir, que todos los elementos de la matriz M2, aquí la tenemos, se van a elevar al cuadrado. Si le damos correr, aquí están los elementos de la matriz M2. 23 al cuadrado, 19 al cuadrado, sería 361, 11 al cuadrado 121, 5 al cuadrado es 25 y así respectivamente con todos los demás elementos. Entonces el operador punto también lo puedo utilizar para elevar al cuadrado todos los elementos de una matriz. Bueno, no solamente al cuadrado, al número o a la potencia que quiera, ¿no? A la cuarta o a la quinta, por ejemplo. Si le cambio aquí esos valores, quiero que estén a la quinta, le damos correr, pues me devuelve precisamente todos los elementos de la matriz está elevado a la potencia número 5. Bien, esto es diferente si yo quiero hacer una multiplicación usual de matrices, ¿no? Si yo quiero la matriz M2 multiplicada por sí mismo M2, ¿qué me va a dar de resultado? Bueno, esta sí ya sería la operación usual entre matrices, la multiplicación usual. Este sería el resultado de mi matriz M2. Pero no es la única forma de escribirlo, ¿sí? M2 por M2, es decir, la matriz M2 por sí misma. También tenemos una función que nos dice matriz power, aquí está. Mpower es potencia de matriz. Entonces yo le voy a indicar, como me dice aquí la sintaxis, el primer elemento va a ser la matriz y el segundo elemento va a ser a la potencia que yo quiera. Entonces, por ejemplo, la matriz M2 quiero que se multiplique por sí misma 3 veces. Y esta función va a ser precisamente esa operación. Le damos correr y este sería nuestro resultado. Entonces la función mpower es multiplicar por sí misma una matriz y simplemente indico qué matriz quiero y después indico cuántas veces se va a multiplicar por sí misma. Esta sí es nuestra multiplicación usual entre matrices. Bueno, ¿para qué nos sirve tener el operador punto y que se hagan este tipo de multiplicaciones? Vamos a hacer un ejemplo recordando con lo que hicimos en la sesión 3. Si recuerdan, en la sesión 3 vimos cómo este ejemplo, cómo podemos obtener el volumen de un gas, en este caso fue de oxígeno, con 4 gramos de oxígeno, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero saber cómo va cambiando el volumen cuando va cambiando la presión? Entonces, lo que voy a hacer es convertir precisamente aquí le voy a dar un enter, y la presión lo voy a convertir en vector. Ya sabemos cómo convertirlo en vector. Voy a ocupar el operador 2 puntos y le voy a decir que empiece desde 1.01 por 10 a la 5 y vaya de 1000 en 1000 hasta 1.2 por 10 a la 5. Si recordamos, esta era la forma de crear vectores con el operador punto. Entonces la presión ya le estoy indicando que va a ser un vector. Un vector que va a tener todos los valores de la presión desde 1.01 hasta 1.2 por 10 a la 5. Por lo tanto, nada de mi código aquí va a cambiar. Lo que sí va a cambiar va a ser que estoy dividiendo entre un vector que es P, y P es precisamente es un vector con estos elementos. Entonces no puedo ocupar la operación dividir normal. Como va a ser un vector, aquí me va a marcar un error el programa. Si lo corremos para que se vea el error, aquí me dice, bueno, ingresa la masa del oxígeno. Habíamos dicho que es de 4 gramos por 10 a la menos 3, porque hay que pasarlo a kilos. Y efectivamente me está diciendo error, ¿sí? Al usar el operador división. La dimensión de la matriz no es la misma, aquí hay un error. Entonces, como lo corregimos con lo que acabamos de ver, el operador punto. Entonces aquí sí ya le estoy diciendo que esta división va a ser la división de un vector. P es un vector y por lo tanto el resultado ahora B va a ser un vector nuevo, ¿no? Aquí lo podemos ver. P es un vector de 1 por 20, contiene 20 elementos. Desde 1.01 por 10 a la 5 hasta 1.2 por 10 a la 5 va a ir en incrementos de 1000. Entonces ahora sí, si le doy correr otra vez a mi programa, ya que incluí el operador punto,
igual le ponemos 4 gramos, o 10 a la menos 3, y me devuelve el volumen, ¿no? El volumen con sus 20 elementos. Igual va a ser un vector de 1 por 20. Entonces ya tengo el volumen cómo va cambiando de acuerdo a conforme va aumentando la presión. Y aquí tenemos los valores. Es decir, que el último elemento es para una presión de 1.2 por 10 a la 5. Estábamos trabajando en pascales. Por lo tanto, mi volumen va a ser de 0.0024 metros cúbicos. Entonces, de esta forma ya tenemos un vector de datos en los cuales fue cambiando la presión en cada una de las componentes. Para eso nos va a servir precisamente el operador punto. Me va a permitir precisamente trabajar con este tipo de datos o este tipo de problemas que llegue a tener. Voy a limpiar aquí la pantalla. Bien, y aquí le voy a dar, recordemos, nos vamos a editor y le vamos a dar una nueva sección. ¿Sí? Ya para que no se corra el programa desde la línea 1, sino a partir de la línea 12. Y continuamos con operaciones de matrices, de las que son, ahora sí, las operaciones usuales. Bueno, pues tenemos lo que sería el determinante de una matriz. Yo puedo sacar, por ejemplo, un escalar 1, va a ser A1, le voy a llamar aquí. El escalar A1 va a ser el determinante de la matriz 1. Entonces, simplemente con la función det va a ser determinante de una matriz. Si aquí le damos correr sección, efectivamente tenemos que el determinante de la matriz M1 sería 190. Otra operación que tenemos es la inversa. Vamos a llamarle aquí la matriz 9 y sería la inversa. La inversa va a ser nuestra función precisamente inversa y obviamente tiene que ser una matriz cuadrada. Por ejemplo, la matriz M3. Entonces, de esta forma, si le damos correr, nos da la inversa de una matriz. Podemos hacer lo mismo que hace rato, cambiar el formato. Y si le doy otra vez correr aquí a la sección, ya me dice que la inversa de la matriz y ya me la devuelve en fracciones. Ahí por si quieren trabajar en fracciones o en decimales, podemos utilizarlo. Tenemos también la transpuesta de una matriz. Por ejemplo, voy a llamarle aquí M10. M10 va a ser la transpuesta de la matriz M4. Podemos escribir la función de transpuesta, precisamente, M4, y decirle que transponga la matriz M4. Recordemos que la operación de transpuesta es cambiar renglones por columnas. Si le doy correr, aquí está. Me transpone la matriz M4 y la guardé en una nueva matriz que se llama M10, la matriz 10. Bien, no es la única forma de escribir la transpuesta de una matriz en MATLAB. Podemos utilizar, por ejemplo, la matriz M2. Si quiero su transpuesta, podemos utilizar simplemente el apóstrofe, el signo de apóstrofe o comilla sencilla. Con esto es más que suficiente. Es la misma instrucción que escribir la transpuesta. Si yo le doy aquí Enter, me devuelve la transpuesta de la matriz M2. Entonces es lo mismo. Creo que es más cómodo escribir solamente la comilla simple en una matriz para indicar que es la transpuesta que escribir la función. Pero para que vean que de las dos formas se puede utilizar. Bien, nos faltaría también revisar, por ejemplo, un escalar 2, le voy a llamar. Sería la traza de una matriz. Aquí está, sería la función traza. Y aquí ya nos lo dice, nos dice suma la diagonal principal de una matriz. Entonces yo le indico qué matriz, por ejemplo la matriz M1, y la voy a guardar en una variable llamada A2. Es un escalar. Entonces le doy correr y nos devuelve precisamente la traza de la matriz A2, perdón, de la matriz M1. Lo guardé más bien en la variable A2. Entonces de esta forma podemos utilizar la traza de una matriz, u obtener la traza de una matriz, más bien dicho. Entonces son de las operaciones que tenemos entre matrices: el determinante, la inversa, la transpuesta y la traza de una matriz.
Vamos a escribir aquí otra sección para ver una parte importante de las matrices, que sería unirlas. Pero antes voy a limpiar aquí. Recordemos nuestra función CLC y limpiamos el command Windows. Unir matrices o vectores. Esto es algo muy importante en MATLAB porque también me permite unir matrices. Por ejemplo, aquí lo tengo. MATLAB permite unir matrices y vectores para generar una nueva matriz o vector. Aquí, como nota, se tiene que tener en cuenta que el número de renglones o columnas debe coincidir con el vector o matriz que se quiera unir. Esto se realiza cuando si se desea agregar columnas o se desea agregar renglones. Por ejemplo, puedo unir la matriz A con el vector B. Entonces aquí podemos ver que el vector B tiene el mismo número de renglones que la matriz A. Entonces de esa forma me va a generar una nueva matriz. Si queremos realizar la unión de renglones, ocupamos la coma entre dos matrices o vectores, y si queremos unir columnas, ocupamos el punto y coma. Entonces vamos a hacer un ejemplo o unos ejemplos para que se vea cómo podemos unir matrices. A esta le voy a llamar pues la matriz M11, con la que ahorita voy trabajando. Por ejemplo, como tenemos la matriz M1 y M2 que son de 3×3, matriz M1 y M2 de 3×3, si yo quiero unir las matrices por la matriz M1 y a la derecha de la matriz M1 la matriz M2, utilizo las comas. Entonces, y como va a ser una nueva matriz, hay que escribirlo entre corchetes. Entonces aquí le voy a indicar la matriz M1 y le voy a decir coma y la matriz M2. Entonces al lado derecho de la matriz M1 quiero que unas la matriz M2. Le damos correr y efectivamente vemos que a partir de aquí, bueno, no me deja seleccionarlos, pero a partir de aquí, de la columna 3 hacia abajo es la matriz M1 y de la columna 4 a la columna 6 es la matriz M2. Entonces con nuestro operador coma yo puedo unir las matrices de un lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Si quiero unirla por abajo, pues ocupamos entonces nuestro operador punto y coma. Por ejemplo, la matriz M12, igual abrimos corchetes, como es una matriz se tiene que escribir entre corchetes, y ahora le digo a la matriz M1 y punto y coma M2. ¿Qué le estoy indicando? Que la matriz M1 va a estar por arriba de la matriz M2, o decirle que abajo de la matriz M1 quiero que escribas la matriz M2. Y como tiene el mismo número de columnas, entonces podemos unirlas. Si le doy aquí correr, y efectivamente lo vemos, ¿no? Los primeros 3 renglones corresponden a la matriz M1 y los otros 3 renglones corresponden a la matriz M2. Entonces de esta forma yo puedo unir matrices siempre y cuando tengan el mismo tamaño. ¿Qué pasaría si no tuvieran el mismo tamaño? Pues me va a marcar un error. Por ejemplo, la matriz M3 con la matriz M4. Una es de 3×3 y la otra es de 4×4. Entonces, por ejemplo, si yo hago M3, bueno, primero entre corchetes, M3, y decirle por abajo une la matriz M4, pues me va a marcar un error. Exacto, aquí está. Las dimensiones de las matrices pues no son las mismas. Entonces, si aquí sí tienen que tener, si quiero unir renglones con renglones, pues tienen que tener el mismo tamaño las matrices. Si quiero unirlo por derecha e izquierda, pues que tengan el mismo número de renglones, y si quiero unirlos por abajo, que tengan el mismo número de columnas. Entonces, como ahorita vimos, no se pueden unir matrices que no tengan el mismo tamaño. Por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer de la presión, que es una matriz de 1×20, y el volumen, que también, bueno, en este caso es un vector de 1×20, ambos son vectores de 1×20, ¿puedo unirlos? Sí puedo unirlos, pero no por derecha o izquierda, sino más bien por abajo. Como tienen el mismo número de columnas, los puedo unir por abajo. No, de hecho también por izquierda, sí, no me va a marcar ningún error. Viendo los vectores no me tiene que marcar error. Veamos, M13 va a ser igual a, y yo puedo decirle que la presión, volumen.
y no tiene que haber problemas. Efectivamente, sí, me lo unió en un solo vector de 1 por 40. La matriz M13, aquí lo vemos, de 1 por 40. No hubo problema. ¿Y qué pasa si lo uno por abajo? Pues tampoco me va a presentar problema. Lo voy a llamar la matriz M14 y le voy a decir la presión, pero ahora ocupamos el operador punto y coma y decirle el volumen por abajo. Y como tienen el mismo tamaño, pues sí los va a unir. Aquí está. Y vemos que la matriz M14 es una matriz ahora de 2 por 20. Entonces, de esta forma puedo unir matrices, ¿no? O crear vectores que tengan ciertas características para unirlas con otras matrices. Que quiero decir, por ejemplo, vamos a escoger precisamente la matriz M4. La matriz M4 es una matriz de 4 por 4. ¿Y qué pasa si yo le quiero agregar un vector de los que ya hemos visto en las otras sesiones? Supongamos una matriz especial. Yo puedo decir la matriz B1 va a ser vamos a ocupar la función unos y le voy a decir yo quiero una matriz de 4 por 1. 4 renglones por una columna. Y a esto vamos a crear una nueva matriz, la matriz 15. Y la matriz 15 va a ser la unión de la matriz M4. Y lo voy a unir por derecha, porque como estoy creando un vector de 4 renglones por 1, lo voy a unir por la derecha y va a aparecer aquí. Entonces la última columna de mi matriz M15 va a ser el vector de unos, es un vector columna de 4 por 1. Bien, si le damos correr, efectivamente aquí está, ¿no? Me creó precisamente el vector B1 que llamé, es un vector columna de todos de sus elementos valen 1, pero es de 4 por 1. Y cuando uní la matriz M4 con el vector B1, que la llamé la matriz 15, vemos que los primeros elementos, las primeras columnas de la matriz M4 corresponden precisamente a M4 y la última columna es al vector B1. Entonces uní estos dos. Entonces, bueno, ¿para qué servirá este tipo de operaciones? Pues va a depender de los ejercicios que estén realizando o para qué lo necesiten, pero que se den cuenta que efectivamente MATLAB sí me permite trabajar este tipo de operaciones con matrices. Bueno, espero les haya gustado este video. Lo que revisamos el día de hoy fue seguir ocupando el operador punto. Ya vimos cómo lo podemos ocupar con la multiplicación, la división, sacar raíz cuadrada, potencia de una matriz. También la función mpower, que me permite multiplicar por sí misma a una matriz cuantas veces yo le indique. Esta multiplicación es la usual entre matrices. Sacamos o vimos cómo obtener el determinante de una matriz, la inversa, la transpuesta y la traza de una matriz. Y por último revisamos lo que es unir matrices, ¿no? Unir matrices y vectores. Entonces vamos a poderlo utilizar dependiendo qué es lo que queramos. Si queremos unirlas por derecha o por izquierda, ocupamos la coma. O si queremos unirlas por abajo y arriba, ocupamos el punto y coma. Bueno, sigan practicando y nos estamos escuchando en un nuevo video. Hasta luego.